Hola, bienvenidos a una nueva historia. Hoy escucharás un relato que ha pasado de generación en generación en los rincones más oscuros del folclore budista japonés, advirtiendo sobre las consecuencias de la avaricia extrema. Nos adentraremos en los senderos solitarios donde los viajeros y monjes errantes han tenido el infortunio de cruzarse con una de las entidades más trágicas y temidas de Japón, los Yikininki, los esclavos del hambre y la condena eterna. Los Yikininki, traducidos literalmente del japonés como humanos que comen o fantasmas devoradores de cadáveres, son una de las entidades más oscuras dentro de la mitología. No nacen como monstruos sobrenaturales desde el principio de los tiempos, sino que son almas humanas condenadas a sufrir una metamorfosis grotesca debido a los pecados cometidos en vida, específicamente la avaricia extrema, el egoísmo, el robo de ofrendas a los muertos o el aprovechamiento de la desgracia ajena para beneficio propio. En la cosmología budista tradicional, las almas que mueren aferradas a los bienes materiales o que acumulan riquezas a expensas de la supervivencia de los demás, caen en los reinos inferiores del renacimiento. Aquellos que en vida robaron comida a los difuntos, despojaron los cuerpos de los caídos en campo de batalla, o descuidaron los rituales sagrados de respeto a los muertos por codicia, reciben un castigo kármico implacable, se convierten en Yikininki. Físicamente, aunque de día pueden aparentar una forma humana demacrada y deforme para pasar desapercibidos en las aldeas, por la noche se transforman por completo. Poseen cuerpos encorvados y cadavéricos, con la piel grisácea o azulada similar a la de un cadáver en descomposición. Tienen múltiples extremidades o garras afiladas como cuchillos, ideales para desgarrar la tierra y la carne fría. Sus bocas son gigantescas, desproporcionadas y a menudo ensangrentadas, con dientes quebrados pero afilados, un cuello largo y delgado, incapaz de saciar jamás un vacío estomacal ardiente. Lo más aterrador de su naturaleza es la maldición de su hambre. Por toda la eternidad buscan carne humana y, de manera específica, cadáveres recién enterrados, ataúdes abandonados o cuerpos en campos de pestilencia. Sin embargo, por mucho que devoren sus estómagos, jamás se llenan. La comida se convierte en fuego o cenizas en su interior, manteniéndolos en un ciclo perpetuo de agonía, vergüenza y necesidad insaciable. A diferencia de otros monstruos que buscan cazar a los vivos por pura maldad, los Yikininki sienten una profunda repulsión por lo que son, lloran su propia condición y aborrecen su hambre, pero están encadenados a obedecer el impulso de su castigo. Una de las narraciones más famosas documentadas y transmitidas en las recopilaciones de la literatura fantástica tradicional japonesa es la historia del monje errante Musō Kokushi. Hace muchos siglos, un monje budista itinerante y de gran devoción llamado Musō se encontraba viajando a través de las montañas y los senderos solitarios de la provincia de Izumo. Se había hecho tarde y la oscuridad de la noche comenzó a envolver los caminos de los campos de arroz abandonados y los bosques de bambú. Las temperaturas descendían rápidamente y una densa neblina dificultaba el paso. Musō buscaba desesperadamente un refugio donde pasar la noche, ya que viajar en esas condiciones era un peligro seguro, tanto por los bandidos como por las bestias salvajes. Tras caminar varias horas guiándose únicamente por el brillo de la luna entre las copas de los árboles, divisó a lo lejos, al pie de una colina empinada, una pequeña y apartada ermita o templo budista en ruinas. El techo de paja estaba parcialmente caído. Las puertas de madera pendían de una sola bisagra y el musgo cubría los escalones de piedra. A pesar del aspecto lúgubre, era el único lugar disponible para guarecerse del frío.
El monje empujó la puerta con cuidado, cruzó el umbral y encendió una pequeña lámpara de aceite que llevaba en su bolsa de viaje. Limpió un rincón seco del suelo de tatami gastado, extendió su estera de meditación y se dispuso a pasar la noche recitando mantras y sutras en silencio, con la luz parpadeante iluminando las estatuas derruidas de Buda. Conforme avanzaba la medianoche, el viento comenzó a aullar con fuerza a través de los huecos de las paredes de madera, agitando las sombras del interior. De pronto, el ambiente cambió de manera drástica. El aire se volvió pesado, helado y denso, impregnado con un hedor insoportable a tierra húmeda, carne putrefacta y sangre coagulada. Las llamas de la lámpara de aceite se tiñeron de un tono verdoso antes de apagarse por completo, sumergiendo la ermita en una oscuridad absoluta. Muso, manteniendo la calma a pesar de la tensión, se mantuvo inmóvil en su estera, cerrando los ojos y recitando en voz alta los sutras protectores. En ese momento, escuchó el sonido de pasos pesados, lentos y arrastrados que se acercaban desde el exterior, subiendo con una torpeza por los escalones de piedra de la entrada. La puerta de madera rugió con violencia y se abrió de par en par. A través de la abertura, bañado por la pálida luz de la luna, apareció una figura grotesca. Era una entidad de proporciones humanas, pero horriblemente deformada. Un ser de extremidades larguísimas y nudosas, con la piel completamente grisácea y estirada sobre los huesos como un pergamino. Su cabeza estaba calva, con cuencas oculares vacías y hundidas, y su mandíbula era gigantesca, colgando de forma grotesca y dejando escapar un hilillo de baba negra y sangre seca. El Yikininki no prestó atención al monje en un principio. Su atención estaba completamente fijada en el centro de la habitación, donde los aldeanos de la región solían dejar ofrendas fúnebres temporales o donde se preparaban los cuerpos de los difuntos antes de los rituales de cremación o entierro definitivo. El monstruo se abalanzó sobre los restos que yacían en el altar improvisado. Con una desesperación frenética, utilizando sus garras como cuchillos, comenzó a desgarrar la carne y a devorarla con avidez voraz, emitiendo sonidos guturales de dolor, llanto y succión. El olor a putrefacción se volvió casi insoportable en la pequeña estancia. Muso, a pesar de la escena macabra, observaba a la criatura no con ira, sino con una profunda compasión budista, comprendiendo que se trataba de un alma atrapada en un sufrimiento inimaginable. Cuando el Yikininki terminó de devorar los restos, detuvo su banquete frenético, se giró lentamente hacia el rincón donde el monje permanecía sentado, temblando no de miedo, sino de una intensa pena espiritual. La criatura emitió un gemido humano, un sonido rasposo y lleno de lágrimas, y comenzó a hablar con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas bajo la nieve. «Oh, venerable maestro, no me mires con horror, te lo suplico. Contempla el destino maldito al que me ha arrastrado mi propia avaricia en el mundo de los vivos. En mi anterior vida humana, fui el sacerdote superior de este mismo templo. La gente de los valles cercanos me entregaba ofrendas de comida, arroz y riquezas para honrar a sus antepasados y guiar sus almas hacia la paz. Pero yo, consumido por el egoísmo y la codicia insaciable, guardaba los mejores alimentos para mí. Mentía sobre las donaciones y utilizaba los bienes de los muertos para enriquecer mi propia casa. El Yikininki cayó de rodillas golpeando el suelo con sus garras, mientras su voz se quebraba en un llanto desesperado. Cuando la muerte me alcanzó,
No encontré el descanso ni la liberación. Mi castigo kármico fue transformarme en esto, un esclavo del hambre eterna, obligado a buscar la carne de los muertos y a devorar aquello que en vida desprecié y robé. Es una agonía que quema mis entrañas día y noche, sin hallar jamás el alivio. Pero ahora, tú estás aquí, un monje iluminado con el poder de la compasión y los sutras sagrados. Te lo suplico de rodillas, libera mi alma de este cuerpo abominable, realiza los ritos funerarios definitivos y reza por mi salvación, para que este ciclo de sufrimiento termine y pueda renacer en un plano superior de paz. Tras pronunciar estas palabras, la criatura rompió en un sollozo desgarrador y se desvaneció lentamente entre las sombras de la ermita, huyendo hacia el bosque antes de que amaneciera, avergonzado de su propia monstruosidad. Al llegar la primera luz del alba, el monje Muso salió de la ermita y comenzó a caminar por los senderos hasta llegar a la aldea más cercana. Reunió a los aldeanos, ancianos y líderes del lugar y les preguntó por la historia del antiguo templo en ruinas al pie de la colina. Los aldeanos, con rostros sorprendidos y sombríos, le confirmaron que efectivamente, años atrás, un sacerdote de ese templo había sido conocido por su extrema avaricia, robando las ofrendas funerarias destinadas a las familias pobres y a los difuntos. Tras su misteriosa desaparición, el templo quedó maldito y abandonado, y nadie se atrevía a pisar sus terrenos de noche por temor a los espectros devoradores de cadáveres. Muso, cumpliendo con su sagrado deber y guiado por la profunda compasión que sintió por el alma atormentada, organizó junto a los aldeanos una ceremonia funeraria formal y completa, recitando los sutras budistas más sagrados, quemando incienso purificador y consagrando el terreno del templo abandonado. Desde aquel día, la paz retornó a la ermita de la provincia de Izumo, y nunca más se volvió a escuchar el llanto hambriento del Yikininki en los caminos de la montaña. Espero que te haya gustado escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, que cada semana subo nuevas historias. Yo soy Mayura, y recuerda, nunca te apropies de lo que no te pertenece, ni dejes que la codicia consuma tu alma en vida, porque cuando mueras, podrías unirte a los caminantes silenciosos que vagan en la oscuridad, buscando desesperadamente saciar un hambre que jamás tendrá fin. Buenas noches, y dime, ¿estás completamente seguro de que las ofrendas y los altares que dejas en casa están en paz? ¿O hay algo hambriento rondando tu puerta en este preciso instante?